Bienvenidos y bienvenidas, como siempre, a este programa Periodismo y Sociedad. Estaba en impulso. Cada día con ustedes en este conversatorio horizontal, agradeciéndole a Dios que nos permite estar, hablar, airear los temas de actualidad, esperando que estemos bien en este inicio de semana. Como siempre, hoy lunes tenemos la intervención importante, esperada, educativa del doctor Alfredo Polanco, que hoy va a hablar sobre un tema muy importante, repito. Buenos días, Gregory. Hola, Licho, buenos días. Estoy mirando que al doctor, ya yo sé la razón por la cual él no estuvo en el programa el lunes pasado, y es que estaba recibiendo una dosis de juventud avanzada. Doctora, usted nos lo han cambiado, Licho. Al doctor nos lo han cambiado, está 20 años más joven hoy. ¿Qué hizo? Bueno, buenos días a todo nuestro público que como cada lunes y todos los días de lunes a viernes están en sintonía con Periodismo y Sociedad. Y hoy lunes, pues el lunes pasado era día no laborable, aunque ustedes laboraron, sí, ¿verdad? Pero me tomé ese día de vacaciones, estuvo bastante bien. Fue un lunes bastante lluvioso, a diferencia del lunes de hoy que está bastante soleado. Doctor, tenemos hoy un tema, usted nos dijo, de la diabetes. Sí, como el pasado día 14, era sábado, ¿verdad? Se conmemoraba el Día Internacional, Día Mundial de la Diabetes o de la lucha contra la diabetes. Es un tema que no debemos pasar por alto. Es un tema bastante importante para toda nuestra población y yo estoy seguro que un gran segmento de nuestro público pues tiene la condición de diabetes o tiene algún familiar con esa condición o de la prediabetes, y por ende es bastante importante nosotros tocar este tema, básicamente hablar de las complicaciones de la diabetes, pero tenemos que hablar y definir en qué consiste la diabetes y qué es un paciente prediabético, para que así muchas personas que posiblemente tengan esta condición y no lo saben, pues acudan rápidamente a su médico de cabecera y que ese médico de cabecera los ponga al día, al tanto, para hacerle un diagnóstico temprano, a tiempo y certero sobre esta condición tan importante y que puede acarrear complicaciones importantes. Doctor, estuve viendo como que hay unas altas estadísticas en Latinoamérica y sobre todo en nuestro país. Y vi una declaración de una médico del Moscoso Puello, la doctora Reynoso, que dice que la diabetes se detecta ya y que parece que va a ir aumentando la edad de incidencia hasta la juventud, después de la adolescencia, la, la primera juventud del adulto. Sí, precisamente la doctora Reynoso pertenece también a nuestro hospital de la diabetes, una excelente profesional, diabetóloga y con amplios conocimientos sobre este tema, pues es su área de ejercicio, es diabetóloga, nutrióloga. Es cierto, en las Américas tenemos aproximadamente 62 millones de pacientes con la condición de diabetes mellitus tipo 2, que es la más frecuente y que ahorita vamos a definir. O sea que tenemos 3 veces más pacientes con diabetes tipo 2 que lo que teníamos en la década de los 80. Y esos son datos alarmantes. Por ejemplo, si en la década de los 80 teníamos 20 millones apenas, hoy tenemos 62 millones de pacientes con la condición de diabetes, y eso es un dato preocupante, ya que tenemos factores de riesgo que cada día se van incrementando más para que una persona tenga esa condición de diabetes. ¿Qué es mellitus? Que siempre he escuchado diabetes mellitus, mellitus. ¿Qué es eso? Sí. Vamos a hablar bien. Normalmente una persona debe de tener una glicemia o azúcar en sangre entre 70 a 99 miligramos por decilitro. Eso es un paciente normal. Ahora bien,
Un paciente que tenga una glicemia o azúcar en sangre en ayunas por encima de 126 miligramos por decilitro en ayunas, ya se considera diabético. O después de haber ingerido, incluso 2 horas después de haber ingerido, tengo una glicemia por encima de 200 miligramos por decilitro, se considera diabético. El término de mielitus o mellitus viene por lo de la miel. Su sangre es dulce como la miel. Entonces de ahí viene el término de mielitus. El paciente que es diabético, ¿qué orina? Una orina dulce. Ustedes ven que las hormigas van a la orina de ese paciente, pues porque es dulce como la miel. Y de ahí viene el término de mielitus. Esta condición, según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Diabetes, la padece el 13% de la población dominicana. O sea que nosotros tenemos aproximadamente 1.3 millones de dominicanos que padecen la condición de diabetes. Y hay otra condición que es la del paciente prediabético, que muchos no quieren aceptarlo, pero sí existe el término de prediabetes, que lo presenta aproximadamente el 9% de la población dominicana. De modo que si sumamos el 13% y el 9%, tenemos a un 22% de pacientes que tienen esa condición, tanto de diabetes como de prediabetes, y que por tanto deben de recibir atenciones médicas por un especialista en el área. ¿Cuál es ese especialista? Un diabetólogo, un endocrinólogo, que es lo ideal que esos pacientes se vean por estos especialistas para evitar las complicaciones, tanto agudas como crónicas, que pueden derivar de esta entidad clínica. Entonces, ¿qué es importante? Y siempre hemos hablado de la importancia del chequeo rutinario, que todas las personas vayamos al médico por lo menos una vez al año y que en ese pesquisaje, además de que se le haga un hemograma para ver si tiene anemia y luego buscar la causa, un examen de orina para ver si hay una infección de vía urinaria, que también se le realice esa glicemia, pero que esa glicemia sea interpretada como se debe, porque muchas veces se hace una glicemia, que es el azúcar en sangre, y da 101 miligramos por decilitro, y entonces nosotros lo tomamos como un chin alta porque comí algo dulce anoche. Eso no es así. Usted comió algo anoche y déjeme decirle que una glicemia en ayuna, o sea, después que han pasado 8 horas de ayuno, esa glicemia, ese azúcar en sangre debe de dar por debajo de 100 miligramos por decilitro. Punto lo que fuera, que esté por encima de 100 miligramos por decilitro, ya eso te indica que ese paciente posiblemente sea un prediabético si no sobrepasa de 125 miligramos por decilitro, o un diabético si sobrepasa los 126 miligramos por decilitro en ayuna o después de haber comido, que esté por encima de 200, ya ese es un paciente diabético. O sea, muchas veces queremos ocultar y decir, no, que la diabetes mía es de la buena porque no tengo que usar tratamiento, o que hace 5 años me encontraron el azúcar un chin alta. Eso no puede ser posible. Cuando usted le encuentren la glicemia un chin alta, como dicen muchos, porque la tenía en 100 o en 101, es un chin alta, es verdad. Ese paciente debe de ser sometido a varios estudios, como son una curva de tolerancia oral a la glucosa, hacérsele una hemoglobina glicosilada, y así se va a determinar, lo va a clasificar el médico en que no es diabético, o en que es prediabético, o en que es diabético. Porque ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos que la diabetes mellitus tipo 2, que hay 3 tipos de diabetes, pero la tipo 2 generalmente no da síntomas hasta que esté muy avanzada la enfermedad. Yo puedo ser diabético, tener 5, 6, 7 años siendo diabético y no tener síntomas, o por lo menos no percatarme de que tengo síntomas, porque creo que eso que estoy padeciendo es normal. El orinar mucho, el beber mucha agua, el ir perdiendo peso a pesar de todo lo que estoy comiendo y comer mucho. Esos son signos y síntomas de diabetes. Pero muchas veces lo que decimos, fulano está muy comelón, tiene mucho apetito. No,
No crean en eso. Y si esa persona va perdiendo mucho peso, una persona que era obesa o en sobrepeso, ya esos son signos importantes de que ese paciente posiblemente sea diabético o esté en la antesala de una diabetes. Doctor, pero la gente, yo no entiendo, la gente no asimila la necesaria disciplina sobre la diabetes, incluyendo nosotros mismos, que todos, en función de la edad, vamos hacia la posibilidad de captar y de ser afectados por la diabetes. Entonces, la disciplina alimentaria o alimenticia, que es vital, la disciplina de ejercitarse, que es vital, según lo que usted ha dicho aquí en este programa. ¿Cómo la gente puede asimilar eso? ¿Cómo podemos convencer que la gente asuma eso? Bueno, lo más importante sobre esto es que los factores principales de riesgo para que un paciente sea diabético tipo 2 es el factor genético. Ok, está bien, mi padre o mi madre son diabéticos, tengo muchas posibilidades de esa condición. Pero aparte de eso tenemos la obesidad, la alimentación, la comida chatarra, las bebidas gaseosas, el sedentarismo. O sea, con el hecho de usted realizar por lo menos 30 minutos de ejercicio diariamente, con eso ya usted está quitando un factor de riesgo bastante importante en lo que es la diabetes. Control del colesterol y los triglicéridos ya, porque hay lo que se llama el síndrome metabólico. Ese tipo de pacientes que tienen esos factores de riesgo son pacientes que deben de monitorearse periódicamente. Oiga, hay un dato bastante importante. De cada 3 personas con diabetes, hay uno que no lo sabe. O sea, tenemos 10 pacientes. El 33%. El 33%, exactamente. O sea, y eso es increíblemente asombroso. Y sin embargo, en República Dominicana, en el estudio que hizo el Hospital de la Diabetes con la Universidad Iberoamericana, se vio que aproximadamente un 40% de la población diabética no lo sabía. O sea, ¿pero por qué no lo saben? Precisamente porque muchas veces la ignorancia, porque el médico muchas veces le dice, mire, usted tiene la glicemia en 105, vaya al hospital de la diabetes o vaya donde un endocrinólogo, un diabetólogo, para que le indique las pruebas que le vayan a diagnosticar la diabetes, pero las personas salen huyendo. ¿Y qué ocurre? 5 años después, ese paciente tuvo una infección urinaria, una neumonía, una crisis hipertensiva, y eso hizo que ese paciente ahí presentara lo que se llama lo que le llamaban antes el coma diabético, que es el estado hiperosmolar hiperglicémico no cetóxico. Es muy amplio eso. O una cetoacidosis diabética, que es una complicación aguda de la diabetes. Y al paciente hay que llevarlo a intensivo. Ustedes escuchan siempre que a fulano lo internaron porque tiene la diabetes descompensada. Él no sabía que era diabético, pero tenía años con esa condición de diabetes. Posiblemente un médico le había dicho que tenía que hacerse más análisis para confirmar si era diabético, y el paciente no volvió al médico. Entonces ahora está con una condición grave, una complicación grave de la diabetes, que es un hiperosmolar, y hay que meterlo a intensivos. Eso no ocurriera si ese paciente se hiciera su chequeo rutinario. Mire, es diabético. Y como es diabético, tiene la condición de diabetes, usar su tratamiento para la diabetes. Y así, ese paciente va a evitar las complicaciones cardíacas, porque hay que tomar en cuenta que un paciente con la condición de diabetes triplica la mortalidad por causa cardiovascular. Entonces, si nosotros no tomamos en cuenta que ese paciente con la condición de diabetes tiene 3 veces más posibilidades de fallecer por una enfermedad cardiovascular, pues lamentablemente no vamos a atacar ese factor de riesgo. Si el paciente está controlado, pues las posibilidades se asemejan a un paciente que no es diabético. De acuerdo. Mire, doctor Polanco, algunas veces nos gusta acomodar nuestra situación porque nos creemos especiales, que nuestro cuerpo lo conocemos bien. Entonces, si yo soy prediabético, le pregunto, ¿debo sentirme en una zona de confort? O si quiero revertir eso y devolverme a no ser diabético, ¿qué debo hacer? ¿Qué comportamiento debo hacer
si tengo ese privilegio de ser diabético. Y otra pregunta, si yo soy flaco, en el mismo tenor voy de acomodar mi estatus físico. Si yo soy flaco, no tengo problema de diabetes. ¿Es así? Bien, la primera pregunta, vamos a ver. Si es prediabético, tiene todas las posibilidades de, si no ataca los factores de riesgo, en poco tiempo va a ser diabético. Por ejemplo, un prediabético es ese paciente que tiene 105 de glicemia, se le realizaron pues en un mes, 2 meses, tiene 107, ese es un prediabético. Pues ese paciente tiene obligatoriamente que asumir lo que es cambios del estilo de vida. Si ese paciente sigue con el estilo de vida en que lleva, el sedentarismo, la ingesta de comida chatarra, aumenta un par de libras, pues ese paciente posiblemente en menos de un año va a ser diabético. Por eso es que se le recomienda ser prediabético. Usted tiene que bajar por lo menos un 10% de su peso. Si usted tiene 200 libras, por ejemplo, llévela a 180 y ya posiblemente con eso está retrasando la llegada a la diabetes. Pero más de ahí, hay medicamentos que pueden utilizar los pacientes prediabéticos. Yo voy a confesarle algo. Hace aproximadamente 10 años, a mí me hicieron una glicemia y casi el médico nunca quiere hablar de lo que tiene, pero bueno. Yo tenía simplemente 103 miligramos por decilitro. 103 tenía hace 10 años. Yo no soy diabético. Pero inmediatamente mi peso era 175 libras. Entonces, ¿qué yo hice? Cambio el estilo de vida, bajé 155 libras. Ese es mi peso. Bueno, ahora tengo un chin más, tengo 161 libras con la pandemia, pero lo bajo. ¿Y qué me indicaron seguido? Ah, no, mira, Polanco, mira, tiene que usar tal o cual medicamento. Y estoy usando ese medicamento para la prediabetes. Entonces, miren ustedes, eso es la medicina. Perdón, doctor. Basada en la evidencia. Doctor, usted me está diciendo que para la prediabetes hay un tratamiento para la gente no traspasar el umbral de la pre hacia la diabetes. Correctamente, correctamente. Pero si usted no sabe qué es prediabético, ¿cómo usted va a utilizar o va a hacer el cambio del estilo de vida si usted no lo sabe? Entonces, por eso es importante. Entonces, ¿cuánto yo he ganado? Yo he ganado ya 10 años. Le pregunté si se puede revertir esa condición. Sí, claro que sí. Por ejemplo, un prediabético y que cambie el estilo de vida, luego se hace sus análisis y usted va a ver que el paciente va a tener 88, 89, hemoglobina glicosilada completamente normal, pero con ese cambio del estilo de vida, no comida chatarra, ejercicio, 30 minutos de ejercicio. Por ejemplo, ahora está lloviendo, yo estoy incómodo porque casi no puedo, pero trato de hacer los ejercicios a pesar de esa vida complicada que tiene el médico, pues yo camino 30 minutos o más. O sea que... La otra pregunta, doctor. Sí. ¿Cuál fue la otra pregunta? Es que si porque soy delgado no voy a hacer... Ay, no es así. Por ejemplo, tenemos pacientes bastante delgados que son diabéticos, pero tienen menos posibilidades, porque la diabetes tipo 2 básicamente, generalmente el paciente obeso, pero sí, claro que tenemos pacientes delgados, con un índice de masa corporal por debajo de 19, que también son diabéticos. O sea, esa condición de diabetes, hay un factor bastante importante que lamentablemente no podemos quitar, lo que es el factor genético, el factor hereditario. Y también el paciente diabético tipo 1 también es un paciente generalmente delgado. O sea que por el hecho de que sea o no delgado, eso no significa que no va a ser diabético. Claro está, cada día aumenta más la población de diabéticos tipo 2 y como decía Lito hace un momentito, en niños y adolescentes. Por ejemplo, difícilmente usted veía antes un paciente diabético, un niño tipo 2. Sin embargo, ahora con la comida chatarra, con el estilo de vida que ha cambiado bastante, usted va a ver un paciente diabético de 8 o 9 años, diabético tipo 2, que eso anteriormente era difícil usted encontrarlo. Ahora, por ejemplo, se ve muy gracioso cuando usted ve un niño obeso, se ríen mucho con ese niño obeso, pero no saben que están trayendo al mundo o están criando un enfermo. Entonces no se le puede dar todos los antojos a los niños, porque vamos a tener entonces niños diabéticos que van a ser adultos con complicaciones crónicas
de la diabetes, que es de lo más importante nosotros tomar en cuenta, ese niño que tiene años, 10 años, y que hoy es diabético, si ese niño no se controla, por ejemplo, cuando tenga ya 20 años, ¿qué va a tener? Posiblemente una insuficiencia renal crónica, va a tener retinopatía diabética. Ustedes deben de saber que la mayoría de los pacientes que tienen pues ceguera, pues ustedes no van a ver, no es por glaucoma, es por problema de la diabetes, por la retinopatía diabética, amputaciones, por el denominado pie diabético. Por ejemplo, en República Dominicana, a pesar de que hay tantos accidentes de tránsito, posiblemente la mayoría de los amputados que ustedes vean que estén por ahí caminando con sus muletas, es por la diabetes, señores, que le ha provocado tantas lesiones a nivel neurológicas y vasculares que ese paciente ha quedado con esa lesión denominada pie diabético, y a muchos de esos pacientes hay que amputarlo. La mayoría de los pacientes que ustedes ven en diálisis, en cualquier unidad de diálisis, es secundario a la diabetes. O sea que cada día se incrementa más esta condición, por no llamarle enfermedad, y vamos a tener más complicaciones crónicas de esta condición, que es la diabetes. Doctor Polanco, la debilidad sexual en hombres se relaciona en algún momento con la diabetes. Claro que sí, pero mire, si nosotros tenemos en los centros por ejemplo, en el hospital de la diabetes, muchos hombres que van buscando ayuda, es básicamente porque ellos dicen que pues no funcionan bien la naturaleza. Porque, óiganme, es que si nosotros tenemos constantemente una azúcar alta, uno de los órganos que va a tener repercusiones importantes es nuestro órgano masculino, pero también las mujeres van a tener disminución del deseo sexual. O sea que es bastante importante por eso que ese hombre que tenga esa glicemia, que se la encontraron en 115, que vaya al diabetólogo, porque posiblemente sea diabético, y entonces el hombre dice, pero mira, no funciona, que mi naturaleza está mala, pero posiblemente sea porque es diabético. Entonces muchos pacientes no toman en cuenta que una glicemia en 115 en ayuna, después que ese paciente ingirió grandes cantidades de alimentos, esa glicemia puede llegar hasta 300 y a 400 o más. Por eso que es importante que ese paciente se haga un pesquisaje de esa glicemia en ayuna y la curva de tolerancia oral a la glucosa, o la glicemia en ayuna y postprandial después de haber comido, para ver cuántos niveles de glicemia mantiene después de haber comido, y eso le hace el diagnóstico de diabetes. Don Licho. Mire, doctor, finalmente, 5 cosas. La mayoría del pueblo, de la gente, no tiene esa rutina. Cree que ir a hacer ejercicio es un programa, que eso es para una élite. Cree que caminar no es necesario. Cree que no comerse todos los días 3 y 4 panes, 2 libras de espagueti, media libra de arroz, todo eso. Es una norma. 5 cosas que usted le recomiende ahora a la gente que puede hacer para cambiando su rutina, para que eso pueda como no incidir en el aumento de la diabetes. Bien, lo más importante es, y siempre lo voy a decir, es el chequeo, su chequeo rutinario. Olvídese de que yo no tengo nada y no voy a ir al médico. Olvídese de que al que va al médico es que le encuentran. Lógicamente, hay pacientes que ¿Qué quiere decir? Rutinario, ¿cuál es la frecuencia? Por lo menos una vez al año. Mire, brevemente, yo tuve un amigo que hace 2 meses fue a mi consulta y tenía la glicemia en 344. Bueno, yo le llevo 3 años. Adivine, hoy ese querido amigo, hace 2 semanas que falleció, tenía un cáncer de páncreas. Cáncer de páncreas. Pero ¿por qué no se le detectó a tiempo? Posiblemente, digo yo, porque no tenemos la cultura de un chequeo rutinario. Entonces, eso es lo número 1, chequeo rutinario. Segundo, ejercicio, señores. Vamos a caminar por lo menos 30 minutos, 150 minutos a la semana, por lo menos como mínimo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Señores, eso no es mucho. Yo le doy la vuelta al botánico, y eso para mí, eso no es nada. Sin embargo, otros que van caminando conmigo se cansan rápidamente. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a hacerlo. Dieta saludable, aumentar el consumo de frutas y vegetales, tomar agua. Óigame, la gente no toma agua, pero mire, no haciéndole promoción a ninguna agua, pero usted se lleva su agua de botellita donde quiera que usted vaya y se toma por lo menos 2
litros de agua en 24 horas. Nuestro cuerpo, el 60% del cuerpo de un hombre es agua. Entonces nosotros necesitamos una mayor cantidad de agua que de alimentos sólidos, porque solamente el 40% de nuestro cuerpo es sólido. Entonces necesitamos ingerir grandes cantidades de agua. Y lo otro, por último, es que si a usted le dijeron que tiene la condición de diabetes, porque ese es el tema, pues vamos a usar nuestro tratamiento, por Dios. No vamos a dejar la pastilla y que se nos olviden, porque ahí es que viene el problema. Usted puede durar 5 años sin usar medicamentos para la diabetes, es verdad. 7 años sin usar medicamentos, porque dice la gente, que no quiero acostumbrarme a tal medicamento. Señores, no es una costumbre, no es un hábito. La pastilla no te van a provocar hábitos, los medicamentos para la diabetes, es que van a meter el azúcar a donde tiene que ir, a las células. No, el azúcar no tiene que estar en la sangre, no, el azúcar tiene que ir a cada célula para producir energía. Entonces, cuando usted no utiliza los medicamentos para la diabetes, el azúcar va a estar en sangre. ¿Qué va a hacer el azúcar en la sangre? Dañándole las arterias, dañándole las venas, dañando todos los órganos, todos, sin excepción, porque es el problema de la diabetes, que daña todos los órganos. Entonces, vamos a meter el azúcar en la célula. ¿Con qué? Con la insulina. Entonces, hay medicamentos, pastillas que estimulan el páncreas a producir más insulina, y eso es de lo mejor. Pero hay una insulina que justamente hace hoy, o sea, en el 2020, porque fue en el 1920 que se descubrió esa hormona, esa inyección, la insulina, que la gente le tiene miedo y que deja ciego, que esto, que lo otro. Señores, eso fue la maravilla descubierta hace un siglo, la insulina, que ha salvado muchas vidas. Entonces, esas son mis recomendaciones finales. Bueno, pues tremenda orientación, doctor, como siempre, que usted le ha dado a los televidentes de Periodismo y Sociedad. Y ojalá podamos llevarnos de sus recomendaciones, porque qué cómodo es no escuchar y no seguir las directrices que nos trazan los médicos. Es muy cómodo, pero eso pasa factura después. Así es, muy importante. Doctor, gracias y nos veremos el próximo lunes. Si Usted Dios siempre va a ser esperado por la teleaudiencia, la ciberaudiencia de nosotros. Hasta luego. Bye. Muchas gracias, doctor Alfredo Polanco, nefrólogo, está en diabetólogo, está en todo lo que se llama la prevención a la salud de la gente. Gracias siempre por estar con nosotros.